Hola amigo, en esta oportunidad vamos a revisar a LATAM. LATAM hace tiempo que no la vemos, así que ahora que está en un nivel más o menos interesante, por decirlo de alguna manera, vamos a revisar cómo está. Eh, LATAM parece que no está aquí. A ver, LATAM. Ya aquí, ya mira, acá le cambiamos un poco el color a las velas, ¿no es cierto? Y desde ya la temporalidad mensual podemos ver que estamos cercanos a lo mínimo histórico. Acá marca en torno a los 2.53. Y estos niveles los vamos a trazar por si acaso, ¿no es cierto? Porque lo que nos interesa es la parte baja, en que está LATAM ahora. Podría ser por ahí los 1186. Ya, entonces, desde esta perspectiva ya vemos, ¿no es cierto?, que la tendencia principal es bajista, vertical y rápido. Desde la temporalidad semanal vemos que los mínimos son decrecientes y siempre cuando está esta alternativa de los mínimos que son decrecientes, es bueno compararlo con un indicador a ver si encontramos algún tipo de divergencia. Entonces hasta aquí vamos a utilizar el RSI y lo vamos a configurar para que quede en los extremos. El de sobrecompra estaría por ahí y el mínimo de sobreventa 17.16. Ya acá estaríamos en los extremos. Vamos a trazar un nivel que esté en torno al 50. Veamos, por aquí puede ser este. Sobre este nivel están la tendencia al alza. Cuando pierde este nivel viene bajista. Aquí no alcanzó, no se mantuvo. Acá tampoco se mantuvo. Y aquí sí anduvo reaccionando. El 47 más o menos. O podría ser ahí el 53. Es como ese rango. Ya en definitiva acá, si acercamos un poco el gráfico, lo ampliamos, nos vamos a encontrar con que mientras el índice hace mínimos que son crecientes, ya que acá en el RSI uno también puede aplicar chartismo, ¿no es cierto? Mientras el índice hace mínimos que son crecientes, el precio está haciendo mínimos decrecientes, ¿no es cierto? Acá lo vamos a marcar con una línea azul las dos veces en que apoya la línea alcista en el RSI, ¿no es cierto? Justo los dos apoyos y los dos mínimos del precio. Y ahora en la actualidad vamos a realizar el mismo ejercicio
estaríamos por ahí. El siguiente apoyo. Y hasta el momento, comparando solamente estos dos tramos, el lapso, ¿no es cierto? El lapsus, no lapsus, el lapso, periodo de tiempo que está aquí entre el 25 de julio del 2018 y el 20 de agosto del 2018, comparado con el 16 de marzo del 2020 con el 25 de mayo del 2020. Podemos ver que en ambas ocasiones, ¿no es cierto?, mínimos decrecientes en el precio y mínimos crecientes en el RSI. Ya, siendo la una ya, vamos a seguir. Veamos, ¿qué otra situación se daba algo similar? Si es que encontramos otra que podemos comparar. Mira, acá hay otra. El 2007. Tendríamos que acercarlo un poco. Ahí está el precio haciendo mínimo más bajo y el indicador haciendo mínimos, ¿no es cierto?, más alto. Luego de la divergencia viene un movimiento al alza, posterior vuelve al mínimo y ahí nos marcó el nivel. Acá también lo vamos a poner, ¿no es cierto?, una línea vertical para señalar dónde es la vela, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Entonces, ¿qué color? Ahí, ¿se ve o no? Se ve más o menos. Un azul. Ya. La divergencia, el RSI haciendo mínimos crecientes, el precio haciendo mínimos decrecientes, viene un movimiento al alza, el precio vuelve a testear la base en dos ocasiones antes de decidir tomar un movimiento al alza. Ahora, ¿qué otro hay? Este también se podía contar, pero el movimiento bajista no fue muy extenso, pero ahí está la existencia de una divergencia entre los mínimos que hace el precio y los mínimos que hace el indicador. Esta vendría siendo como pseudo divergencia, sí. Y ahí nos marcó nuevamente el nivel de soporte, la divergencia. Continuamos. Esta no. Y yo creo que por ahí estaríamos con esos 4 ejemplos. Acá luego de la divergencia también nos marca el piso. Esta vela hasta donde llegó. Parece que llegó hasta ahí. A ver, lo voy a correr un poco. Sí. Ya. Nos marca el piso nuevamente. Una vez, dos veces, tres veces. Tercera vez. Tres veces, ¿no es cierto? Y ahora, en la actualidad, perfectamente, ¿no es cierto?, el segundo apoyo nos podría estar marcando el nivel de piso. Entonces, si seguimos la dinámica anterior, acá el piso estaría en los 8.45
Y está la posibilidad de que LATAM, ¿no es cierto?, llegue a testearlo como lo ha hecho en las veces anteriores, que cada vez que hay una divergencia, el precio vuelve a testear el nivel, incluso un poco más abajo, queda pasado, como en un 2 en esa ocasión. Las otras veces no, partió antes, ¿no es cierto? Acá llegó al mismo nivel, marcó el mismo punto después de la divergencia, la corrección llega al mismo nivel, y en la primera ocasión, luego de la divergencia, el impulso llega al mismo nivel del mínimo. Entonces, siguiendo ese comportamiento, acá el mínimo estaría en los 700, al parecer. A ver, mínimo 680, estaría en los 680. Hasta ahora podríamos concluir que al LATAM le falta, ¿no es cierto?, por bajar un poco antes de tomar un posible movimiento al alza. Esto es solamente viendo la divergencia, pero aquí ya nos está diciendo que a futuro hay una probabilidad, ¿no es cierto?, alta de que venga un movimiento al alza. Y ese movimiento al alza podría ser en búsqueda, ¿no es cierto?, del máximo anterior, que en este sentido, veamos, el máximo anterior lo logró, sí, pero se demoró bastante en llegar acá. El tramo del julio y agosto del 2018 se demoró bastante. Bajar verde, ahí. Mira, se demoró ¿cuánto en llegar? Se demoró 126 días, ¿no es cierto? Diciembre del 2018. Y la divergencia se formó en agosto. 4 meses se demoró en llegar al objetivo, más o menos. El otro tramo, que es del 2011, desde agosto llegó en marzo acá, más o menos en marzo. 7 meses. 7 meses se demoró en llegar al máximo anterior. Primero 7, no, 4, 7, y en este de aquí, desde julio hasta mayo, puede ser, fines de mayo, principio de junio, 11 meses, más o menos. 4, 7 y 11. Bastante. Bastante se demora en llegar al objetivo, que en este sentido podría ser en torno a los 3000. Si contamos el mismo periodo de tiempo, de junio a mayo del 2021. En el mejor de los casos, en diciembre. Y lo otro eran 7, me parece. Pero ahí estaría más o menos el rango. Entonces, como queda bastante tiempo, hay que ver cuál es la posibilidad de agarrar el movimiento más corto. Mira, acá lo bueno que tiene, que lateraliza antes de llegar. Y hay que ver qué rango deja. Un 10,
Esta es más amplia, parece. No, anda por ahí igual, también un 10. Y esta de acá hubo como un 30. Un 30. Entonces, volviendo a la actualidad, si acá llegara a repetir, ¿no es cierto? El 10, no, acá es mucho más volátil, entonces el 10 no va a servir. Pero hasta ahora tenemos la divergencia que nos dice que puede venir un movimiento al alza, pero ese movimiento al alza, ¿no es cierto?, va a tomar tiempo, algunas veces cuando lateraliza, otras veces es más rápido el movimiento de rebote. Acá en las dos primeras ocasiones que estamos revisando, luego de la divergencia, impulso al alza, corrección a la base, testea nuevamente, rebote. El segundo tramo es lo mismo, divergencia, movimiento al alza, corrección a la base, rebote. La tercera ocasión fue un poco más fome, lateralizó nomás, y ahora hay que ver. Hay que ver si es que llega a ese mínimo de los 680 nuevamente o a los 900. Si nos cambiamos de temporalidad al gráfico diario, ¿con qué nos encontramos? Veamos. Si comparamos con la situación anterior, podemos trazar una línea bajista. A su vez, con esa línea bajista, nos encontramos con una figura acá. Figura que le vamos a poner un color azul más grueso. Bueno, la base es azul. Rojo. Verde. No, ya azul, chao. Azul. La base la vamos a dejar con negro. Entonces, acá siguiendo los máximos y los mínimos que nos dejó, nos vamos a encontrar con que hay una especie de acá. Primero llegó hasta ahí. Estas líneas las vamos a cambiar a línea discontinua. Ahí. Y si cambiamos gráfico a líneas, podemos ver que hay una especie de triángulo, ¿no es cierto? Triángulo bajista. Ahí hay que definir si lo van a trazar con el gráfico de líneas o considerando el gráfico de velas. Pero mira, si consideramos hasta ahí las mechas, tenemos que rompió al alza el triángulo, volvió a testear la línea que funcionó de soporte, ¿no es cierto? Y luego de testear, ¿no es cierto?, nuevamente la base de esta formación, hay un rebote. O sea, esta es la rotura más que nada. La primera es la rotura de la figura. Vuelve a testear la base. Y luego va por la línea bajista que habíamos trazado. Y ahí cabecea en la línea bajista. Vendría siendo como esta. Acá. Cabecea la primera vez. La vamos a ajustar mejor. Ahí. Ahí está con las mechas. Mira, ahí cabeció. Se devolvió y al segundo intento rompe. Y después vuelve a testear la misma base que
habíamos marcado al principio. Entonces al parecer esta misma figura se estaría repitiendo acá con LATAM, ¿no es cierto? Esta figura igual la podríamos, una vez que hizo el primer rebote, si la ajustamos, nos quedaría de nuevo otra especie de, en este caso una especie de cuña. Esta especie de cuña ahora rompe, vuelve a testear, y aquí que vuelve a testear el nivel de la rotura, y luego de eso viene un movimiento al alza. Entonces ahora vamos a la actualidad y veamos qué hay. Aquí también podemos trazar la línea bajista con el gráfico de líneas. Ahí nos quedaría más o menos, esa es la línea café. Luego, si marcamos con un color azul, ¿no es cierto? Aquí, para diferenciar. Ya. Aquí para diferenciar, primero esos eran los mínimos que había, ¿no es cierto? El primero, igual nos aparece una especie de triángulo acá, que duró menos tiempo, sí. Rompe al alza y viene a testear, ¿no es cierto?, donde hizo la rotura, pero finalmente aquí pasa de largo. Y si nosotros proyectamos la línea de la base, vamos a ver hasta dónde llega. En caso de que decida venir acá a buscarla, la vamos a estirar. Y esto quedaría por ahí más o menos. Si consideramos los máximos y las mechas de la vela, estuvo la rotura, volvió y aquí está luchando, LATAM por continuar el siguiente paso, y el siguiente paso tendría que ser ir a testear la línea bajista, como le hice aquí anteriormente. Si es que repite la línea bajista, que es la café, después de romper la figura va a testear, hace un retroceso donde rompió la figura y toma otro impulso. Acá estamos en la etapa de que rompió la figura, en el retroceso pasó de largo un poquito porque la rotura fue ahí arriba y ahora está mucho más abajo, pero aquí está tratando de hacer el nivel. De repetir debería ir por la línea bajista. Debería, podría, más que nada, no debería. Si lo comparamos con el RSI, en segunda instancia también está haciendo mínimos crecientes acá cuando se produce el movimiento al alza. Los otros impulsos, ¿no es cierto?, luego de la divergencia se van produciendo impulsos al alza acá, ¿no es cierto? Y en la actualidad le faltarían desarrollo a LATAM, le faltaría desarrollo. Quizás intente o siga bajando, ahí hay que ver,
Pero la figura hasta ahora es interesante, la divergencia, el nivel de posible soporte, ¿no es cierto? Hay que estar atento ahí a la parte baja en torno a los 700, si es que llega a testear. Y por último hay que ver si aguanta ahora los 1000. Si nos bajamos a una temporalidad más y dejamos de lado, ¿no es cierto?, el análisis que habíamos hecho en el gráfico diario, ¿con qué nos encontramos? Vamos a ver. En este gráfico de acá, por ahí está la cosa. Nos encontramos que en el primer rebote, en este primer movimiento al alza, había un canal alcista que fue tradeable, ¿no es cierto? En el primer impulso hubo una corrección y luego de esta corrección, ¿no es cierto?, continuó al alza. Acá hay un nivel que funcionó de apoyo, o sea, de resistencia y luego de soporte. Si vemos aquí el movimiento que hubo, hay una especie de canal bajista, ¿no es cierto?, más o menos. Hay una zona que es de acumulación, esta parte de abajo, la vamos a pintar de otro color. Ahí está, el azul. Luego rompe esta especie de triángulo ascendente, vuelve a hacer el throwback y se va al alza. Eso fue la vez anterior. Y ahora, ¿qué sucede ahora? Si esto lo ajustamos un poquito, vamos a ver. Esta es la línea que viene del gráfico diario. ¿Sí? Esta es la línea que viene del gráfico diario. Ahí está con gráfico de línea. Y veamos, si la primera vez se pudo trazar un canal al alza, ahora con los puntos que hay, suponiendo que este va a funcionar, el canal nos quedaría muy arriba, así que canal no es, pero sí podríamos tirar una directriz tentativa. Mientras tanto, vamos a ver si eso va a funcionar. La vamos a dejar ahí, por si acaso. Y esto hay que cambiar la línea discontinua. Ya. En este último periodo hubo también aquí una especie de figura. ¿De qué color estamos haciendo la figura? Esta base la voy a dejar de color negra. Ya, negra. Y la figura va a ir de color morado. Esta cuestión. Ya, con el gráfico de línea podemos ver que en la temporalidad de una hora hay una especie de cuña bajista, que la cuña bajista estaría rompiendo al alza, y en esta circunstancia de repetir lo que sucedió anteriormente, le tocaría venir a testear acá el nivel de rotura de la cuña, ¿no es cierto? Cuña bajista o triángulo descendente, ¿no es cierto?,
con implicancia alcista. Entonces aquí el nivel relevante a mirar, ¿no es cierto? Y a seguir podrían ser los 1100 en caso de que esta corrección al movimiento al alza venga a completar el movimiento del testeo, ¿no es cierto?, de la cuña, de donde salió. Ahora acá también podemos extender la parte de abajo y vamos a estirar un poquito la resistencia, porque también está la posibilidad de que venga a apoyarse en lo que antes fue resistencia. Ahora puede que funcione soporte, que vendría siendo esta línea bajista, parte superior de la cuña, y ahí ya nos daría en torno a los 1000. Entonces aquí están las dos posibilidades: que este movimiento correctivo llegue al nivel de rotura de la cuña en torno a los 1100, o bien vaya a apoyarse de la resistencia, ¿no es cierto?, la parte superior de la cuña, y ahora funcione de soporte, pensando, ¿no es cierto?, en que continúe con el movimiento al alza, el desarrollo de la cuña. Entonces hay dos figuras interesantes: una, la que está en el gráfico diario, ¿no es cierto?, que es parecida a los tramos anteriores. Está la divergencia con el RSI, gráfico semanal, ¿sí? Gráfico semanal. Gráfico semanal está la divergencia. En el gráfico diario está ese triángulo, ¿no es cierto?, descendente. Y en el gráfico de una hora está esta cuña que fue rota al alza. Entonces aquí se podría dar, ¿no es cierto?, esa dinámica, que el precio venga a testear el nivel de la rotura de la cuña, o venga a hacer una especie de throwback al nivel que funcionó de resistencia en la cuña y ahora funcione o pueda funcionar de soporte, de apoyo. Entonces esta es la zona como a mirar ya hoy día viernes y ya la otra semana, porque de hecho acá cuando se produce la ruptura al alza de la cuña, el objetivo está en torno a los 1450 por ahí. Acá, por ahí está el objetivo. Entonces el objetivo es 1450 y evaluar la entrada, ya sea donde rompió, ¿no es cierto?, donde se produce la ruptura acá de la cuña bajista, o bien en la parte superior de la cuña que funcionó de resistencia, eventualmente ahora podría funcionar de soporte y como nivel de throwback, ¿no es cierto?, para retomar el movimiento al alza. Al parecer es como más complicado que llegue de nuevo a los 1000. De hecho, para que la figura, ¿no es cierto?, no se desarme, la idea es que solo llegue a este nivel cercano a la ruptura de la cuña. Si llega más abajo, ¿no es cierto?, se complica. ¿Cuánto hay? A ver, desde el cierre del día jueves hay como un 16 más o menos, al nivel de la resistencia rota, ¿no es cierto?, a la línea. Ahora si uno va al nivel de la ruptura,
hay como un 8. Entonces están esas dos posibilidades, ¿no es cierto? Que retroceda un 8 al nivel de la ruptura de la cuña bajista, o bien que vaya a testear, ¿no es cierto? Y a apoyarse en la resistencia rota. Lo que antes funcionó de resistencia, ahora podría funcionar de soporte, y eso nos podría dar en torno a los 1000. Los 1000 y los 1090 son como los números relevantes. Entonces, hasta acá dejaríamos con LATAM y vamos a ver qué sucede. Qué sucede de aquí a una semana más. Si es que se desarrolló esta cuña o no se desarrolló esta cuña que está en el gráfico de una hora. A los que no están suscritos, los invito a suscribirse, ¿no es cierto?, al canal, a comentar, a ver cuántos se animan, ¿no es cierto?, a ingresar acá, cuántos quedaron comprados, ¿no es cierto?, mucho más arriba, y cuántos no la tienen en vista, ¿no es cierto?, hasta que no mejore su situación. Vamos a checar un poquito acá para que quede mejor dibujada esta línea azul es del gráfico diario. Lo vamos a dejar ahí, que se note más la cuña que otra cosa. Ya, eso sería todo, amigo. Es hasta el próximo video. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse los que no están suscritos.